Hola chicos, estamos en un nuevo video para mi canal, aquí con mi hermano, pero su video lo va a subir en su canal. Yo ahorita voy a estar en mi canal. Hoy vamos a hacer una casa en Survival. A ver, espérenme. Y vámonos a la aldea, ¿ya? Ya se metió mi hermano en la casa. Ok, vamos a ver para más adelante. Me robó, no sé, sí me voy a robar esta cama. Mira, ay. Ahora sí, vámonos. Ahí está, abro. Acá hay que cerrar. Me robó esta otra cama y ya. A ver, vacas. No sé, a ver. No, esta cama, no, ya tengo cama. Un golem. Voy a agarrar esto. Ok. Ay, se pegó mi hermano. A ver, espérame. Agarro. Ahí está. Creo que ya sigue tierra. Entonces, no, lo están distrayendo mi hermano. Curiosidad rara de los golems de que le echamos hierro y se recupera. Bueno, le sigo pegando. El hierro yo me lo quiero quedar. Se lo voy a robar rápidamente. Mi hermano. Ya muérete, pues cuántos corazones tiene un golem. Ahí está, llega aquí. Se la dio el golem. No manches. Ahí está, le sigo pegando. Ya está a punto de morir. Ahí está. Corre. Ahí está. Lo agarré. A ver, hasta que mi hermano lo rompa. ¿Qué iba a hacer? Ya lo saqué. Agarra. ¿Dónde podríamos poner la casa o hacerla? Voy a agarrar esta paja de aquí. Ay, no puedo. Aquí. Ahí está. No me voy a llevar toda la paja. Ahí está. Ahora aquí. 5, 6 y 7. 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 1
armadura. Ay, no lo puedo ver. Diamantes y un pico, una manzana. Me agarro esto. Esto. Me agarro los diamantes otra vez. Faltan las botas. Ok, me voy para acá. Ah, sí, ahí está. Bueno, ya es más grande. Uy, ay, ¿qué es eso? Uy, ¿qué iba a hacer? No me acuerdo de... Creo que iba a hacer una cosa. Así, no. A ver, ay, esperen, se me la dio tantito. Creo que cosita. Ahí está, creo que ya. Ahí está. Ay, que se me cayó. ¿Dónde está mi hermano? Voy a utilizar el comando barra TP STE B. Creo que ya, sí, me salió la primera. Creo que tal vez podríamos construir la casa cerca de acá. A ver, ay. Creo que voy por acá. Ahí está. A ver. Ven tantito por acá. Ay. Ay, Diosito santo, casi me muero. Ay, sube. Ay. Sube por aquí. Sube. Ok. Ok, me quedé sin lugar para ponerlo. Aquí lo pongo. ¿Sí puedo subir? Si hago parkour aquí. Uy. A ver. Puedo romper estos bloques. Subo por aquí. Aquí y 1, 2. Rompo esto. Ay, Diosito. Corre. Subo. Ay. Tapo. Voy por allá. Creo que aquí sería bueno poner la casa. Sí, aquí estaría chido poner la casa. Aquí. Ahí está. Ven tantito. Y puedo... A ver, ¿qué hay? Ahí está. Ya está construyendo la casa. Esperamos un ratito. Mientras voy a ir a talar árboles. Un árbol. Voy a quitarle la madera a esta. No sé, a ver, puedo ir con otro. Ahí está. Agarro. A ver, con la madera normal puedo. Creo. A ver.
Ahora me puedo ir por acá. Sí. Ay, por ahí. Ay, a ver. A ver. Ay, espera. Ay, otra vez. A ver, tantito. Ahí está. Voy a soltar acá. Ahí está. ¿Puedo correr para allá? Ahí está. Corro para allá. Suelto la madera. Ahí está. Y ahora conseguir mucha madera. No sé qué voy a conseguir. Con la paja puedo hacer. Me sale atractivo. Voy a hacer pan. Hago trigo. Ya 35, 63. Uno está con 8. Uno está con 2 stacks. Ok, ahora vuelvo a la mesa de crafteo y voy a ponerme a hacer el pan. Ahí está. Hago más pan. 6, 7, 8, 9, 10 y lo suelto 11. Y a ver, 11. Suelto los 10. Ahí que lo agarre. Ahí está. Ahora hago más pan con lo que tengo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 de pan. 11, 12, 15, 16, 17, 18 de pan. 19. Y le meto más pan. A ver. 23. Un poquito más. Un poquito. 25. 28. 29. Ahí ya. 34 de pan ya tengo. Envíalo. Así. Creo que con un poquito. Ya. Pongo el horno. Bueno, de los dos hornos. Y ya. A ver, mesa de crafteo. Y me voy a craftear. Ay, no me alcanza para el casco. Unas botas así. A ver. No sé qué hacerme. No pasa nada. Un casco. Me lo equipo. A ver. Ay, ahí está. Me lo puse. ¿Qué iba a hacer? Así. Salto el hierro. Y espero tantito. Ok. Ahí le dejo el oro. Ah, no, era el hierro. Tengo eso. A ver. Un escudo. Ok. Ahí está. Ahí me lo pongo. Ahí está. Voy, me voy. Más para acá. Ahí está. Donde hay árboles. Ay, aquí no hay árboles. Me muevo para acá. ¡Uy! ¡Ay! Me caí en una mina. Ah, no, esto no es una mina. Se puede ser lo que sea. Hago parkour. Ahí está. No sé cuánto necesite. Creo que mucho. Voy agarrando la madera. Lobo o macabro.
más madera. 5. A ver, voy a agarrar. Voy a talar más. Ahí está. A ver. Un poquito nada. Ya sé por qué me tira el agua. Ahí está la cosa. Solito. Ahí está. Un gato, guau. ¿Cómo? Ahí está. Te bajo tantito el volumen. Ahora sí, ya corro. Ahí está. Voy a la mesa. No, a ver. Así, creo que sí. No. La mesa de plástico porque mejor le suelto la madera. Ay, me caigo. Voy a dejar esto aquí. Voy por acá. Talo. Tantito. Poquito. Así creo. Tal vez así tantito. 6 y 7. Ok, voy a robar una de estas cosas. No pico. Ay. Ok. Lo tengo. Ya tengo una escalerita de madera. Ahora voy a recoger la tierra que agarré y voy a dormir. Porque ya se está haciendo de noche. Ay. Nada, porque voy a quedar mejor eso. Ahí lo dejo. Ahí está. A ver. Siento que la casa está quedando muy pequeña. Pero muy pequeña. Pero bueno. Y entonces voy a poner una cama aquí y una cama acá. Voy a ponerme a dormir. Ahí voy a esperar un rato. Esperando un rato. Ahí está. Agarro las camas y espero que termine con el proceso. Así ya podré seguir con lo de la casa. Pongo más madera. No era tierra, ¿verdad? Ay, ni siquiera sé de Minecraft. No sé le sé, pero yo me confundo de los nombres. Confundo tierra con madera y madera con tierra. Bueno, voy a talar la madera de esta casa. Voy a agarrar más madera de esta casa. Agarro más madera. Ahí está. Creo que ya sí. Ay, sácate zombie. Ese caso está bonito. Es de cobre. Yo que me acordaba solo no existía armadura de cobre. Bueno. Agarro. Ay, está a punto de romperse. A ver. Ay. Me lo pongo otra vez. Ahí está. Creo que ya sí. Voy, subo. Voy. Ay, un creeper. Pobre al día. Ok, voy a comer un poco. Y ya. Ay, ahí está. Creo que ya con eso está bien. Voy por allá. A ver, al otro lado.
de mucho este aldeano. Antes sí tenía trigo, ya no. No sé si busco el trigo. No, corro mi inventario si tengo todavía los 3 diamantes. Voy a hacerme un barra TP. Puso un bloque que solo se puede romper con el pico de diamante. Voy a agarrarlo. Ay, no, si no se hace así se hacían los palos. Ahí está, abajo. Ay, me hizo un pico. Ahí está. Ahora pico esto. Pícate. Ok, ya tengo. Listo. Ahora voy a agarrar de aquí. Voy a hacer esto para hacer un cofre. Así. Con esto. Así. Ok. Ya tengo. Voy a hacer de estas cositas. Ahí está. Palos aún. Ahí está. Ya tengo muchos palos. A ver, pongo el cofre y meto todo lo que tengo ahí. A ver, así. Un poquito así. Meto el pan. A ver, ahí, pan agarro mejor. A ver, lo divido así. Así. Y así. Ay, ay, no. Puedo hacer esto. Tal vez voy a tener que volverlo a poner. No sé cómo me puedo tardar mucho. Pero bueno, voy a agarrar el pan. Me lo voy a comer. Con esto. Ahora, vámonos. Corro. Ay, un poquito. Uy, aquí. Con esto voy a picar la piedra. Necesito mucha piedra. Voy a seguir picando más piedra. Pico. Un poquito más. Aquí doy la vuelta para agarrar más. Ahí está. Creo que sí. No, un poquito más. Tal vez me puedo encontrar carbón. Pico esto. Ahí está. Y voy a picar un poquito más. Sí, un poquito más. A ver. Listo. Creo que así está bien. Un poquito, tal vez. Tal vez me encontré un poquito de carbón. No es carbón. Ay, ya mejor. Así, ya con eso de piedra. Uno está con 7 de piedra. Voy a ver la casa. Está quedando bien para hacer el primer piso. Aunque la siento muy pequeña. A ver, voy a dejar, creo que... A ver, ¿puedo dejar ahí el cobre y la piedra? Ahí está.
mi hacha. ¿Quién tiene mi hacha? Voy a revisar. Ay, caray, no está mi hacha. ¿Me das mi hacha? ¿Me das mi hacha? ¿Me la das? Ok. Ay, ¿y la hacha? Suéltala. Ahí está. Pongo la hacha. Voy a hacerlas con mi hacha de hierro. Ahí está. Ahí está. Puedo talar otro, tal vez. A ver. Un tronco. Ay, me caí. Ay, no, ni modo. Otra vez a salir. Subo por acá. Parkour. Ahí está. Voy para acá. Quito esto. ¿Me estorba? Ahí está. Ay, quito esto. Vamos a ver. Ahí está. Ahora voy a talar madera. Ahora sí. Agarro. Ya con eso. Ahora voy a agarrar de otro árbol. Ok. Bueno, lo voy a dejar. Ahorita. ¡Ay! Otra vez casi me caigo. Ahí está. Hago salto aquí. Ay. Acá. Quito esto. Ahí está. Y voy a dejar la madera. Ahí está. Ay, no, mejor. A ver, hago esto. ¿Qué me puedo hacer? A ver. Nada importante. O tal vez palos. Nada. A ver. Nada. Una puerta. A ver, alguna puerta. Me dieron 3. Yo solo quería una. Ahí está. Ahora agarro y dejo esto acá. Ahí está. Ay, no. Esto aquí. Agarro y pongo. Ay, ahí. Y entonces. Ahí está. Agarro. Lo pongo ahí. Ahí está. Y así. Tal vez. A ver. Ay, voy a quitar esto que queda feo. Ahí está. Ahí está. Otra vez. Tal vez así. Bueno, tal vez me tarde mucho en lo de la casa, entonces en lo que es lo de la casa voy a ponerla en cámara rápida. Lo he visto y no puedo poner cámara rápida. Bueno, agarro esto y voy a poner esto aquí. Ay, y quito este bloque. Y pongo este. Listo. Subo. Está chido, le falta un poquito más. Y ya. Y ahora voy a por dejar eso. Ay, aquí va. Ahí está. Subo. A ver qué falta. Mucha madera falta. Ok. Voy a agarrar y voy a llevarme todo esto de
está. Creo que ya sé. Ay, se está haciendo de noche. Ahora voy a quitar el cofre, la mesa de crafteo y los hornos. Ahí. Creo que ya va a estar. Ahí está. Voy a agarrar esto. Ahora pongo ahí. Y meto todo. A ver, ahí está. Lo acomodo todo. Ahí está. Creo que un poquito más. No, ya me falta poco. Me pico, el pan, la puerta, madera, la hacha, ahí, la lanza, la armadura de caballo y los cofres. Ay, yo tenía una cama. Bueno, dejemos la quito y le pongo la mía. Ahí está. Lo agarro para dormir. Ahí estamos. Ya desperté. A ver, ¿qué puedo hacer? Ay, ahí está. Voy a agarrar esto. Tal vez agarre, bueno, ya dejo eso ahí. A ver, voy a ponerme esto, voy a quitar esto. Ahí está. Ahí. Quito esto. Subo un poquito. Salto. Ahí está. A ver. Se me la quito otra vez. A ver. Ahí está. Ya estoy. Estamos en cámara rápida. Sí, ahí está. Creo que sí estamos en cámara rápida. No sé. Está padre. Ahí está. Voy a poner cosas. Ahí agarro el pan. Como un poquito. Y ya. Así creo que ya. Ya. Ahí. Un poquito. Ahí. Come bien. Ahí está. Y meto el pan. Ahí. Pan. Ahora sigo. Agarro esto de madera. Ay, no. Era esto. Y esto. Voy a quitar esto. Voy a poner eso ahí. Voy a agarrar la mesa de crafteo. Y voy a hacer otra mesa. Ah, no, otra. Ahí, como que otro cofre. Así. Ahí está. Ya tengo el cofre. Y dejo ahí. Ahora, ahí. Ahora voy a dejar eso ahí. Y voy a agarrar los... Acomodo todo. Ya agarré el horno. Lo acomodo así. Bien, así. Tal vez... Sí, así, ahí está. Podría meter esto aquí y uno ahí. Sí, está ya, pero... Ay, a ver. Para la mesa de crafteo. Bueno, no puedo saltar mucho, ya que es un espacio chico. Voy a ver. Agarro aquí. Agarro todo esto. Y esto. Acomodo otra vez. Y ya. Ya me voy y... Voy. Voy a otra vez a los árboles y voy a talar otra
esas cosas. Y voy a volver a talar más. Hasta. Y a ver, y agarro más. Un poquito más. Así. Ya tengo 31. Ay, hasta ahí ya no llego. Talo un poquito más. A ver, ahí está. Ya tengo los 35. 36, 37 de madera. Y tal vez un poquito más. Ahí está. Ay, quito esto. Y agarro, ya tengo 39. A ver, voy a talar más. Lo último que queda, ya tengo 40. 40 de madera. Ahora voy a regresar a la casa. Subo, subo, subo. Ahí está. Corre. A ver, voy más para allá. La casa ya está quedando. ¿Qué? Pobre casa del aldeano. Ok. Sigo. Agarro. Ay. Creo que veo que va a ser un poquito imposible agarrar lo de la mesa de crafteo. Entonces, ¿qué? Uy, tal vez agarrar el pico. O no sé. Ay, dejo el hacha. Muevo otra vez todo. Ahí está, ahí está. Todito. Muevo eso ahí. Y agarro eso. Ok. Lo pico. Y lo agarro. Ahora lo dejo ahí. Donde están todas las cosas. Y un poquito. Proceso la madera. A ver. Tal vez si logramos 2 stacks. A ver. Un poquito más. 4, 36, 44, 56, 64, un stack. 8, 10, 20, 30, 40, 50 y 64. 2 stacks con 16. Yo pensé que solo iba a ser 2 stacks. A ver, voy a dejar esto aquí, esto ahí y esto ahí. Y no hago nada, que lo agarre. Ahí está. Un poco de madera y ya creo que puede estar. Ay, apúrate. Mientras me voy a mover, voy a agarrar esto y voy a hacer esto. Ok, me puedo ir. Listo, tal vez voy a hacer segunda parte porque ya no estamos atrasando mucho. Y tal vez en la segunda parte ya esté más avanzado. Sin que se den cuenta porque tal vez juego, luego a veces juego el momento de Minecraft solito. Y luego me proceso, adelanto un poquito, pero tal vez en el siguiente me van a ver con más armadura. Ay, ay. Ahora, dar estos 2 árboles que están pegados. Ahí está. Sigo talando para ya tener otra vez un stack. Agarro más. Un poco más. Ok, subo. Subo. Primero voy a talar estos para
Ok. Ahí dejo eso. Uy, voy a agarrar este. Está bien grande. Ya. Hay mucha madera en este árbol. Muy grande. Ahí. Subo para tener más. Agarro. Ahí está. Sigo agarrando. Talo. La madera ya cerca de un stack. Creo que más de un stack. Talo ese. Salto ya lo tengo. Talo este. A ver. Ahí, agarro ese. Ahí está. Sí, lo agarro. Ahí está. Y agarro esto. Sigo agarrando eso. Ay, era madera, no era eso. Ok, talo lo último, lo que puedo alcanzar. Ahí está. Sube. Ay. Sube, listo. Creo que ya con eso. O me voy por el que está aquí. Y este otro. Un stack de madera. Bueno, voy a talar por lo que hice para subir. Talo. Ahí está. Yo con esto de madera tengo más de un stack. Ahí dejo esto. Me perdí, pero a ver, voy a utilizar otra vez barra TP. Ahí está. Ya me teletransporté. ¡Ay! No manches. Ahí está. Sigo. Dejo eso y proceso la madera. Ahorita que termine de comer pancito. Como. Ahí está. Ay. Ay, ¿qué pasa? Así. Y va a procesar la madera. Yo voy a procesar y en un momento no voy a hablar hasta que termine de procesar toda la madera. Se procesó toda la madera. Ahora subo y le voy a dejar toda la madera ahí. Luego la agarré otra vez. Como que agarré esa y le suelto la demás. Ahí está, ahí. Listo. Que la agarre. Bueno, ya me voy para dormir y voy a agarrar del cofre la cama. Le pico. Y a ver. Ahí está, ya tengo la cama, todo. Y a ver, voy a... bueno, voy a remover otra vez todo.
tenerlo ordenado. A veces. Yo voy a dormir en el piso de arriba, en el segundo, y lo voy a dejar en el tercero, la cama de mi hermano. Ahora me pongo a dormir. Así, tantito. Ahí está. Voy a bajar y ¿qué va a hacer? Así. Y voy a ver cómo sigue mi hermano con eso del proceso de la casa. Él se puso a hacer toda la casa. Yo ni siquiera me puedo hacer nada. Y a ver, tal vez así. Lo vuelvo a acomodar. Ay, me echa hasta a punto de romperse. Si no se me rompe cuando esté talando árboles. Dejo eso ahí. Ahí está. Y vuelvo a acomodar otra vez eso porque las semillas no me gustan. Las voy a volver a tirar. O no sé, las voy a dejar en un lugar raro. Ahora sí, me voy. Ay, hola pollito. Voy a agarrar esto. A ver, te dejo esas semillas y ya. A ver. Ah, no me salió nada. Bueno, me voy. Tal vez así. A ver, ¿por dónde me puedo ir? Por allá. Sí. Voy a talar árboles. O puedo tradear con los aldeanos. No sé, puedo hacer cualquier otra cosa. A ver, voy a dejar que el agua caiga. Para minar. Hay que ser minero, romper el pico de hierro. El diablo. Tremenda canción. Ay. Está. Ay. El diablo. Ahí está. Ya con eso tengo el carbón. Agarro más carbón. Y así será más rápido tener antorchas. Ay, ya no hay más carbón. Así allá. Ahora creo que no voy a poder con el agua. Ahí está, subo. Tantito subo. Subo. Agarro lo del carbón. Sigo picando el carbón. Ahí está. Un poquito más de carbón. Estaría para tener muchas antorchas para la casa. Ahorita voy a ver cómo va la casa. Ahí está. Agarro está ahí. Agarro y lo tengo. A ver, ahí. Ah, caray. ¿Qué va? Ahí no. Ahora, salto. Ahí está. Ay. Voy a subir. No voy a rodear el agua como el pro que soy yo. Y voy a subir épicamente. Ay. No me tocó subir así. Ojito con la casa ahí. A ver. La casa. Voy a dejar eso ahí. Para luego
hacer antorchas. Ay, me cayó. Salta el pico. Ahí está. Qué pro soy. Ay, casi me pico. Ahí está. A ver. Salta el agüita. Lapislázuli. Eso me da mucha experiencia. A ver. Ay, está la... Wow. Con un hacha no voy a poder nunca. Ay, se me está acabando el oxígeno. Voy a respirar para volver a bajar. A ver, voy a agarrar tierra para que ya no salga más agua. Al menos eso espero. A ver, agarro. Un poquito más. ¿Cuánto es? 7, 8, 9. Con 9 de tierra puedo. Ahí bajo. Ahí está. Ahora tapo. Ay, Dios. Ahí está. Tapo. Que ya debería de irse el agua. Supongo. No, porque no se va el agua. Ay. Oh my God. ¿Por qué no se va el agua? ¿Desde qué te pasó? Verás que es el agua. En algún momento. Ahora voy a minar rápido así con mi manita. No puedo. Ah, pues hay que se quede. Yo me voy. Ni siquiera me acuerdo qué iba a hacer. Bueno, voy a seguir pensando lo que iba a hacer. Ah, ya me acuerdo, iba a talar madera. Agarro un poquito más. No debe de faltar mucho para que termine mi casa. La casa se ve muy fea, pero es algo. Y ya no tendré que dormir en las casas de los aldeanos. Entonces voy a quedar sin hablar un rato en lo que termina eso. Ya he visto la casa. Está muy épica. Era muy épica. A ver, voy a ver. Ahora sí. No pasa nada. Ahí está. Con pan. Pero épica. Está un poquito oscuro, pero queda épica. Subo. Ay, subo. Le podrían poner ventanas. Eso va a ser para el siguiente. No, bueno, para el siguiente no, tal vez sí me adelante con la ventana. A ver. Ahora voy a procesar la madera. Y lo pongo procesando. Voy a dejar en lo que se procesa y hago las antorchas. No voy a hablar.
está, yo tengo las antorchas. Después de mucho tiempo. Ahí dejo una